les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. Antiguo Testamento. ¿Sí? El Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel hemos comenzado con una serie de mensajes, la cual hemos titulado al libro, lo hemos titulado Pregoneros de la Justicia Divina. Ese es el enfoque principal de este libro en Ezequiel, ser pregoneros de la justicia divina. El capítulo 1 de Ezequiel vimos que este profeta, vio la gloria de Dios. En el capítulo 2 vimos que Ezequiel fue llamado a un ministerio. En el capítulo 3 vimos que Ezequiel fue preparado, fue entrenado, capacitado para ese ministerio. Y ahora llegamos al capítulo 4 de Ezequiel, donde él comienza a llevar el mensaje de Dios. He titulado este mensaje, este capítulo, lo he titulado Pecado igual excremento. Pecado igual excremento. Ante los ojos de Dios, el pecado es como el excremento. Y nuestro tema, lo que vamos a estar viendo en esta mañana, es subestimando el pecado. Subestimando el pecado. Cuando terminó el capítulo 3 de Ezequiel, vimos que Dios le dijo al profeta que no siempre iba a hablar por palabras al pueblo de Israel. Ustedes ven ahí en el capítulo 3, versículo 26, dice: y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ello varón que reprende, porque son casa rebelde. En este capítulo vamos a ver al profeta comunicando al pueblo rebelde, pero no por medio de palabras, sino por medio de una representación, por medio de... Y así, a través de lo que él estaba representando, recibían el mensaje de Dios. Si ustedes pueden ver ahí en el capítulo 4, la parte superior, cuando comienza ese capítulo, ustedes ven un título, seguramente casi todas las Biblias lo tienen, donde dice Predicción del sitio de Jerusalén. Nos está diciendo que Ezequiel iba a predecir, iba a anunciar lo que iba a pasar con Jerusalén. Pero ahora quizás algunos se estén preguntando, ¿cómo puede ser? ¿No estaba Ezequiel y el pueblo de Judá ya cautivo en Babilonia? ¿No estaban ya ellos bajo la opresión de los caldeos? ¿No estaban ellos allá? No. No, en la historia las escrituras nos relatan que hubo 3 deportaciones distintas, 3 etapas en las que el pueblo de Israel, de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia en 3 etapas diferentes por causa del pecado de ellos. Por causa de su pecado, Dios los castigó. Eran la consecuencia de su maldad. Miremos rápidamente para entender un poco la historia, el contexto de lo que vamos a hablar, porque quizás está sucediendo eso. Algunos se están perdiendo y dicen, pero si Ezequiel ya estaba en Babilonia, ¿qué está pasando? No entiendo. Bien, vamos a mirar esas 3 etapas rápidamente para que lo podamos comprender y continuamos con el mensaje. Primero vayamos a Jeremías, libro de Jeremías. Está un poquito antes de Ezequiel. Jeremías capítulo 25. Cuando se entiende la historia en las Escrituras, se hace más fácil entenderla, se hace más viva la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces, por eso es importante aclarar ciertas cosas, para que podamos estar en un mismo sentido. Jeremías capítulo 25 dice, palabra que vino a Jeremías,
acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló al profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. Ahora entendamos. Jeremías estaba hablando desde el reinado de Josías. Desde el reinado de Josías. Ahora, en el presente, estaba reinando su hijo, que se llamaba Joacim. Hasta ese momento habían pasado 23 años que Jeremías estaba recibiendo palabra de Dios y él le estaba hablando al pueblo de Israel. Pero si ven al final de ese versículo dice: pero no oísteis. En el versículo 3, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestros oídos para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, dice. Y no os haré mal, pero no me habéis oído. Versículo 7. Dice Jehová: para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a toda la casa, a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezcan de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de espanto y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Qué estaba sucediendo? Jeremías hablaba al pueblo de Israel que no se alejasen en desobediencia al Dios de los cielos. Les predicaba y les decían: vuélvanse de sus pecados, vuélvanse al Dios vivo, no caminen en sus propios caminos, no anden en desobediencia. Pero ellos no quisieron oír. Si andan en obediencia serán bendecidos, habitarán en su tierra, tendrán gozo, tendrán paz, serán fructíferos. Pero si desobedecen, vendrá mal sobre ustedes. Vendrá tristeza. Ya no habrá gozo, ya no habrá esperanza. Y eso fue lo que sucedió. Nabucodonosor y Babilonia no se levantaron por sí solos. Dios los entregó. Dios es el poderoso, el que permitió que Babilonia, Nabucodonosor, se hiciera grande y tomara Jerusalén. Así que alrededor del año 609-607, ya lo prediqué en el primer mensaje acerca de Ezequiel. Allí, Joacim de Judá es sometido por Nabucodonosor y comienza a servirle. Allí comienza la primera etapa de cautiverio. Allí comienza la primera deportación. En aquella deportación también fue llevado Daniel. Si lo quieren buscar, lo buscamos. Daniel capítulo 1, rápidamente, un poquito más adelante de Ezequiel. Ahí en Ezequiel no pierdan la marca, por favor, porque vamos a estar volviendo constantemente. Ahí en Ezequiel, en Daniel, capítulo 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, ¿sí?, como Jeremías estaba hablando, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y ahí nos cuenta que Daniel fue llevado
a Babilonia. Fueron llevados los que eran de la realeza, los que eran personas de sabiduría, que tenían espíritu de sabiduría, fueron llevados a Babilonia para habitar y vivir en el palacio del rey Nabucodonosor. Esa fue la primera deportación. La segunda deportación comienza luego de 3 años, cuando Joacim ya había sido sometido. Luego de 3 años, él decide rebelarse nuevamente contra Nabucodonosor. Era cabezón, era testarudo. Se rebela nuevamente contra Nabucodonosor, se va a Egipto a levantar apoyo, a buscar ayuda, soldados, guerreros que lo acompañen para rebelarse nuevamente y resistir a Nabucodonosor. ¿Pero qué pasó? Nabucodonosor se enteró, disolvió todo lo que estaba planeando Joacim, volvió a sitiar nuevamente Jerusalén, la volvió a tomar. Ahora Nabucodonosor no solamente tenía cautivo a Joacim, sino que ahora se lleva a Joaquín, que era su hijo. Ahora estaba como rey en Judá. También se lo lleva, y se lleva gran parte del pueblo de Judá. Entre ellos se cree que estaba también Ezequiel, porque Ezequiel, a quienes les predicaba, no predicaba en el palacio de Nabucodonosor, sino que predicaba al pueblo. Se cree que allí fue llevado también Ezequiel. Ahora, cuando Nabucodonosor hizo la segunda deportación, dejó nuevamente a alguien para que siga gobernando allí en Judá. No los dejaba sin un rey. ¿A quién puso? Puso al tío de Joaquín, sería el hermano de Joacim. Lo puso para reinar. Pero este muchacho también era testarudo, era cabezón. 9 años reinó sobre Judá y no aprendió que su hermano fue llevado cautivo, no aprendió que su sobrino Joaquín también fue llevado cautivo, y él también se resiste y se rebela contra Nabucodonosor. Este rey no escuchaba al profeta Jeremías en aquel tiempo. Jeremías le decía: sométanse, no se rebelen, no se resistan ante Nabucodonosor, porque Dios los puso contra ustedes por su pecado. Pero ¿qué hacía el rey, perdón, se me fue, Sedequías? Escuchaba a los falsos profetas que estaban allí, que le decían: no te preocupes, no van a tomar Jerusalén, no van a destruir el templo, rebelémonos, no nos quedemos sometidos ante ellos. Eso fue lo que sucedió. Escuchó a los falsos profetas, se resistió, Nabucodonosor volvió a sitiar nuevamente Jerusalén, pero en este momento destruye el templo, arrasa con toda la ciudad, prende fuego, destruye la ciudad de Jerusalén. También se lleva cautivo a los hijos de este rey. El rey Sedequías lo ve morir a sus hijos, cómo lo mataban frente a sus ojos. A él lo dejan ciego y se lo llevan cautivo. Y la ciudad queda en ruinas. Ahora, en ese momento, Nabucodonosor aún sigue dejando un pequeño remanente del pueblo de Israel allí para que sigan trabajando las tierras. Y ahora llegamos al presente de nuestro estudio. Nos encontramos en la etapa de la segunda deportación. ¿Sí? En este capítulo estamos en la etapa de la segunda deportación. Ezequiel en Babilonia, predicándole, profetizando por medios visuales, no por medios auditivos, por habla, sino por representación, lo que había de acontecerle a Jerusalén, lo que iba a pasar, la toma de Jerusalén, la destrucción del templo y las ruinas que iban a quedar por causa de su pecado. La tercera deportación. Ahora, es normal para el hombre, y por sobre todo para el hombre rebelde, subestimar la gravedad de su pecado. Y escuchen bien esa palabra: subestimar la gravedad de su pecado. El pueblo de Judá había subestimado su pecado.
lo que ellos estaban haciendo. Lo tenían en poco, lo menospreciaban como si no fuese nada, como si no pasaría nada, pero por causa de eso Dios los condenó a 70 años de servidumbre, de esclavitud, pensando que ellos no sufrirían más de lo que estaban sufriendo en ese momento. Que simplemente esto iba a pasar y ya está. ¿Cuántas veces nosotros subestimamos nuestro pecado y pensamos que lo que hacemos ya está bien? Pequé, quizás me avergüenzo un poco, tenga un poco de consecuencias por lo que he hecho, pero ya está, va a pasar. No subestimes el pecado, porque ciertamente vas a pagar un alto precio por nuestra desobediencia a Dios. Volvemos a Ezequiel, capítulo 4, volvemos allí, nuestro capítulo. Ezequiel, capítulo 4, versículo 7, le dice: al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. En esta dramatización, Ezequiel era como la representación de Dios en la tierra. Ahora Ezequiel debía afirmar su rostro. Ezequiel no iba a mostrar simpatía, Ezequiel no iba a tratar de caerle bien al pueblo y de entrar en gracia. No, Ezequiel ahora iba a afirmar su rostro duro. Y el pueblo iba a ver que Ezequiel, siendo la imagen de Dios, no estaba a favor de la forma en la que ellos estaban viviendo. Por lo tanto, nos dice en el versículo 1, comienza así: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad edificada de piedra con una base rocosa. Y cuando nos habla de tomar el adobe, el barro, hace una representación a Babilonia. Los primeros ladrillos que se construyeron en Babilonia. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 11, cuando empezaron a construir ladrillos para edificar la torre de Babel y poder llegar al cielo? Dios lo representa de usar el adobe porque ellos aún estaban cometiendo más pecado que la misma Babilonia, más pecado que los pueblos gentiles. Miren el capítulo 5, ahí donde están, capítulo 5, versículo 7, le dice: por tanto, así ha dicho Jehová, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos ni habéis guardado mis leyes. Y aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros, habéis andado. Son peor de lo peor. Son más rebeldes que los rebeldes. Les dice: ahora haz una maqueta, haz una representación con adobe, con barro. El barro era uno justamente de esos elementos para construcción que él iba a diseñar Jerusalén. Ahora el profeta era la representación del Dios vivo. Y esto nos muestra que Dios mismo era el que estaba sitiando y en contra de Jerusalén. Ahora, esa maqueta que él debía hacer, esa construcción que él debía ser clara a los ojos de las personas. Si no, las personas iban a decir: ¿qué es esto? ¿Un mamarracho? No entendían nada. Necesitaban hacer algo que sea bueno, que la gente pueda entenderlo. Por ejemplo, crear el templo, quizás hacer la ciudad amurallada, quizás construir montañas alrededor. Recuerden que Jerusalén
estaba rodeada de montañas y quizás algunos lugares que eran conocidos para ellos en aquellos tiempos. Entonces las personas cuando miraban aquella maqueta, aquella representación, podían decir, ¿qué es lo que nos está haciendo? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos el profeta de Dios a través de esta maqueta, a través de este dibujo? ¿Qué es lo que intenta enseñarnos? Recuerden que Ezequiel no podía hablar. Era todo representación. Él no podía hablar. Así que seguramente empezaba a trabajar la mente de ellos. Empezaban a suponer cosas de lo que Dios quería decirles. Quizás alguno decía, ya sé qué es lo que está tratando de representarnos a través de este dibujo. Dios nos está diciendo que pronto estaremos volviendo a Jerusalén. Algunos piensan y dicen lo que quieren escuchar y no lo que en verdad es. Como muchos de nosotros queremos pensar y creer lo que mejor nos conviene antes que creer y escuchar lo que Dios dice en verdad. ¿Cuántos de nosotros andamos en pecado, andamos en desobediencia a Dios y aún pensamos y creemos que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a prosperar? ¿Cuántas veces queremos escuchar eso? ¿Cuántas veces aún nosotros mismos le seguimos pidiendo a Dios, sabiendo que estamos en desobediencia? Entiende que no te va a bendecir, entiende que no te va a prosperar. El pueblo de Israel podría haber pensado, vamos a volver a Jerusalén. ¿Pero acaso no entendían que por su pecado no iba a ser así? Estaban siendo condenados y juzgados por Dios. Miren el versículo 2. Versículo 2. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será un lugar, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Ahora, esto que estaba representando a través de esta maqueta era todo un ejército en contra de la ciudad, sitiando la ciudad. Y cuando se sitiaba una ciudad, era necesario que las puertas amuralladas se cerraran. Nadie podía entrar ni salir. Se cerraban justamente para que aquellos enemigos que estaban sitiándolas alrededor no pudiesen entrar. Pero ahora el sitio no era muy bueno, aunque quizás los judíos pensaban que sí, porque estaban allí protegidos y guardados de los ataques enemigos, pero no era muy bueno. ¿Saben por qué? Porque en un sitio, cuando estaban siendo rodeados, no podían entrar ni salir, y eso traía que con el tiempo empezase a faltar agua, empezase a faltar alimento, empezase a faltar minerales y elementos que sirvan para construcción, para armas y demás. Era un grave problema, pero quizás ellos estaban pensando, no importa, porque en breve se van a cansar de sitiarnos, se van a volver a su ciudad de origen, van a dejar de acosarnos y nosotros vamos a poder volver a la vida normal, vamos a poder vivir en nuestros lujos, en nuestros placeres y vamos a poder seguir viviendo como lo hacíamos anteriormente. Pero lo que pensaban y deseaban no era verdaderamente lo que Dios tenía para ellos. Entendamos que lo que el profeta trataba de mostrarles al pueblo de Judá era que por causa del pecado venía la destrucción de una ciudad floreciente.
Por causa del pecado venía este juicio de Dios sobre ellos. Así que mi hermano, querido amigo, puedes que hayas tenido o que tengas una vida floreciente, una vida próspera, una vida en abundancia, y puedas decir, no tengo necesidad de nada más. Pero te encuentras haciendo un camino paralelo al del Señor. Eres indiferente a las verdades divinas. No estás guardando la palabra de Dios en tu corazón. Entonces debes entender que cuando venga la ruina de lo que hoy es próspero en tu vida, entenderás que es el castigo de Dios en tu vida. No esperes a ese momento, como lo hizo Jerusalén. Versículo 4. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Dios le está diciendo, por si no entendieron lo que dice, Dios le está diciendo, ahora te vas a acostar 390 días de tu lado izquierdo, vas a dormir de ese lado. El pueblo debe verte. A vista del pueblo, que duermes de ese costado. 390 días. 390 días son los años de maldad. Estamos hablando de 390 años que el pueblo de Israel estuvo caminando en maldad y en desobediencia a Dios. Ahora, vas a dormir de ese lado y vas a cargar el pecado de ellos. Y luego le dice, cuando termines, vas a dormir 40 días del lado derecho. Y vas a cargar los 40 años de pecado y de maldad del pueblo de Judá. Quizás te preguntas, ¿por qué Ezequiel debía pasar por todo esto, por la maldad y la perversión y el pecado de todos los demás? ¿Por qué Ezequiel tenía que sufrir de esta manera? No olvidemos que Ezequiel era la representación de Dios en la tierra en ese momento. Estaba tratando de mostrar cómo Dios soportaba la maldad del pueblo de Israel. Así lo tuvo que cargar Ezequiel. Toda la maldad desde el tiempo del reinado del hijo de Salomón. ¿Recuerdan que en el reinado del hijo de Salomón comenzó la división? Ya Israel no era una, sino que ahora se dividió entre norte y sur. ¿Sí? Se dividieron las tribus. Y allí comenzó desde aquel tiempo a cargar la maldad de todos ellos. Ahora, ¿acaso Jesucristo no hizo eso por nosotros? ¿No hizo eso Él por nosotros, cargando todos nuestros pecados, todas nuestras maldades? Sin decir ni una palabra, como cordero mudo, fue llevado al matadero, fue llevado a la muerte, dice Isaías 53. Cargó Él el pecado de todos nosotros. Él lo tuvo que hacer para que nosotros podamos tener vida a través de Jesucristo. Él lo hizo por nosotros. Dios tuvo que sufrir también las rebeliones hasta aquel tiempo. Y ahora el sitio que sufría Jerusalén era la paga, la consecuencia de sus rebeliones. Quizás algunos de los habitantes en aquel tiempo podrían estar diciendo, ¿qué es lo que está tratando de mostrarnos Ezequiel al dormir
casi un año, porque fue un año, más de un año. 390, el año tiene 365 días. Así que durmió más de un año de ese costado. ¿Y ahora por qué duerme del lado derecho? ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Y mientras la gente pensaba y trataba de especular sobre esto, Dios estaba hablándoles y dándoles un mensaje sin palabras al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Versículo 7, continuamos. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo, profetizarás contra ellos. Ahora, esta imagen que Dios le pedía a Ezequiel que representara era algo súper claro para el pueblo de Israel, porque Dios ya lo había mostrado en otras partes de las Escrituras. Se los voy a leer yo, no hace falta que lo busquen. Isaías 52:10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Qué era lo que representaba el desnudar el brazo? Demostraba y representaba el poder de Dios. Demostraba la grandeza de Dios. Ahora, en esta parte, la salvación no tenía nada que ver. En esta parte era el castigo de Dios. Era desnudar el brazo, no para salvación, sino para mostrarle su poder en contra del pecado y de la rebelión. ¿Me siguen? ¿Están despiertos? ¿Sí? Seguimos. Versículo 8 en adelante, el versículo 9. Vamos a leer el versículo 9. Y tú toma para ti trigo, cebada, haba, lentejas, milo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso, de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberá. Dios ahora le mostraba por medio de esta representación lo que iba a suceder dentro de esas murallas. Lo que iba a suceder dentro de la ciudad de Jerusalén. Al no poder salir, al no poder entrar, al estar sitiada, iba a empezar a faltar, a haber escasez de agua, de comida. Recuerden que en aquellos tiempos ellos no podían proveer si no era fuera de las murallas. Entraban comerciantes, gente que vendía, gente que compraba, y era necesario, sumamente necesario. Sin las puertas abiertas empezaba a haber escasez. Y ahora ellos tenían que empezar a racionar, tenían que empezar a pesar la comida. Vamos a comer este puchito, este poquito, vamos a pesarlo en balanza, porque si no, no vamos a poder sobrevivir, no vamos a alcanzar a vivir. El Señor ya se los había dicho con anterioridad en Levítico 26 acerca de las consecuencias de la desobediencia. No lo vamos a leer por causa de tiempo, pero Dios ya les decía que por causa de la desobediencia iban a tener que pesar la comida. 10 mujeres iban a cocinar e iban a tener que racionar esas porciones entre todos. Miremos a Venezuela. Miremos a Venezuela. Un país con abundancia, más ahora un país en pobreza. Un país que era floreciente, más ahora un país que está seco. Es un país que ahora raciona su comida. Es un país que ahora quizás muchos están pesando lo que tienen para poder subsistir y para poder comer. Y quizás uno diga, bueno, pero eso no es por la maldad de la gente.
Déjenme decirles que eso es porque muchos subestimaron la maldad, muchos subestimaron sus pecados. Hugo Chávez, en una entrevista pública, él declaró: Estado de Israel, desde el fondo de mis vísceras, te maldigo. Y lo repitió 2 veces. Maldijo a Dios y maldijo al pueblo escogido de Dios. ¿Y saben qué? Desde el fondo de sus vísceras le creció un cáncer y se murió. Y ahora el pueblo, ahora Venezuela está pagando por todo eso. No solamente por Hugo Chávez, sino también por mucha gente que decidieron alejarse y abandonar a Dios. ¿Y pero qué tenemos que ver los que nos hemos conducido bien y los que buscamos a Dios y los que amamos a Dios? Son las consecuencias que debemos pagar. Lamentablemente, estamos y vivimos y debemos pagarla. El pueblo de Israel también tuvo que pagarla. Daniel, un hombre justo, piadoso, cautivo. Ezequiel, profeta de Dios, justo, piadoso, cautivo. Jeremías, profeta de Dios, justo, piadoso, cautivo. ¿Qué culpa tenían? Consecuencias. Consecuencias del pecado. El pecado es igual al excremento para Dios. No menospreciemos el pecado, no lo subestimemos. No lo subestimemos. Así los israelitas debieron pagar con pobreza, tuvieron que pagar con terror, con hambre, con tristeza, siendo que vivían en una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra próspera, una tierra fructífera, una tierra de prosperidad. Pero Dios, de un momento para otro, una tierra floreciente la secó como la nada, la consumió. Así que ten en mente que de un momento para otro Dios puede secar también tu vida. Dios puede secar tu vida. Él puede bajarte de la cima de tu orgullo, poniendo tu rostro, tu cabeza sobre la tierra en humillación, en vergüenza. Él puede hacerlo con nosotros como lo hizo, con su pueblo escogido, con el pueblo de Israel. Así que no juguemos ni menospreciemos al Dios del cielo. Versículo 2. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Al fuego de excremento humano. Miren lo que Dios le estaba haciendo hacer a Ezequiel, la representación. Tenía que cocinar su pan, su comida, con excremento. Es asqueroso, es horrible y a veces decimos, ¿cómo puede ser? Pero piensen en esto. Otra vez, la ciudad estaba sitiada. No solamente faltaba comida, bebida, sino también faltaba elementos combustibles, como por ejemplo la madera, para poder hacer fuego, la leña. Y en aquellos tiempos no tenían cocinas a gas, ni tenían cocinas eléctricas, calentadores eléctricos, así que necesitaban proveer alguna combustión para cocinar sus alimentos, y lo iban a hacer con su propio excremento. Ahora, versículo 13. Versículo 13. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije: Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Ahora, los israelitas eran muy limpios en cuanto a la ley levítica.
Ellos se mantenían limpios en cuanto a lo que comían. Pero ahora Dios les dice, si quieren irse en pos de las naciones, si quieren seguir sus propios pecados, si quieren seguir sus propias inmundicias, entonces yo los entregaré también a la sociedad, los voy a entregar a la inmundicia también a ellos. Y así comerán, representando lo inmundo de la comida. De esta manera comerán. Pero así como Ezequiel, había otros, eran fieles a Dios y deseaban mantenerse limpios y apartados en una sociedad sucia y corrompida. Ahora, Dios tiene misericordia de Ezequiel. Si ustedes ven ahí en el capítulo 14, versículo 15, le dice, y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. El Señor tuvo misericordia. Yo también prefiero lo de animal antes que algún desperdicio humano. El Señor tuvo misericordia y le evitó el padecimiento de tener que cocinar su pan bajo el estiércol humano. Pero Dios no podía permitir que el pueblo de Israel creyera que pronto saldrían del castigo. Dios quería enseñarles que ellos iban a estar cautivos por 70 años y que el pueblo que estaba en Jerusalén iban a pasar por un infierno en el lugar en el que estaban. Por lo tanto, era necesario esa representación. Ahora, todo esto que estaban experimentando no era cosa nueva. Los profetas ya lo venían anunciando de antemano. Ya venían anunciándole que por causa del pecado iban a venir condenación. Ahora nosotros tampoco tenemos excusas, ¿no? Nosotros tampoco tenemos excusas. Predicando y predicando, anunciando, el Señor dice que no practiquemos el pecado. Si practicamos el pecado, habrá consecuencias y consecuencias severas. No es algo nuevo lo que se está diciendo, pero el pueblo de Israel no escuchaba y de la misma manera nosotros no escuchamos. Decían en Deuteronomio 28:20, no hace falta que lo busquen, se los leo. Deuteronomio 28:20, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieses manos e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habréis dejado. El Señor dice, por haberme dejado, van a recibir maldición, van a recibir un castigo, no prosperarán, verán el fruto de sus manos y se sorprenderán porque no habrá frutos. Pero entiendan que ese es el castigo, dice el Señor. Así que ojo con subestimar el pecado como si no fuese nada. Luego no nos quejemos, como muchos que trazan sus propios caminos y luego contra Jehová se irrita su corazón, como si Dios fuese el culpable de su ruina y su decadencia, sea física, porque quizás tienen problemas de salud a tu vida, tu cuerpo se deteriora, porque créanme que también vienen cosas así por causa del pecado, o quizás por tu ruina en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, o las ruinas en tu economía, o la ruina en tu vida espiritual. No hagas tu camino y después creas que, o te enojes contra Dios como si Él fuese el culpable de esto. Quizás al leer y al escuchar esta predicación, estés diciendo, qué duro que es Dios. La verdad que Dios es muy duro. Dios es muy severo. Mirá de la manera en que responde.
Ahora, entendamos que el problema acá no es la severidad de Dios. El problema acá es que no tomamos en cuenta la severidad de nuestro pecado. La severidad de Dios no es la que nos lleva a pecar. Es nuestro pecado el que trae la severidad de Dios. Es nuestro pecado lo que trae la mano dura de Dios sobre nuestra vida. Es el problema que nosotros subestimamos nuestro pecado y nuestra maldad. En Isaías 1:5 el Señor dijo: ¿por qué querés ser castigados aún? ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Acaso no entienden, dice el Señor? ¿Acaso están escuchando pero sale por el otro oído? ¿Por qué quieren ser castigados aún? Yo no quiero traer mano dura, dice el Señor, pero si ustedes no entienden, yo debo hacerlo. El Señor tiene que representarlo de esta manera porque el pecado a los ojos de Dios es asqueroso. Debe entrar en nuestra mente. El pecado a los ojos de Dios es asqueroso. Pecado igual excremento. Pero solamente miré a un par de mujeres que pasaron por la calle. Los ojos están para mirar. Una miradita o una mentirita piadosa, un santo pecado como la canción de Arjona. No es para tanto. Un par de palabras corrompidas de mi boca. No ser un buen ejemplo por un poquito de tiempo. Estar en fornicación. Mirar pornografía. Y hacer cuantas otras cosas. No es para tanto. Debes entender que el pecado ante los ojos de Dios es asqueroso. Es inmundo porque Él es santo, Él es limpio. Y la paga del pecado es muerte. Él no puede tener compasión del pecado. Debe entrar en nuestra mente. No seamos como el pueblo de Judá que no llegaba a comprenderlo. Debemos entenderlo. Habrá personas que sufrirán eternamente en una condenación eterna. ¿Y saben qué? Eso es justo. Eso es justo. Y si tú en este momento estás diciendo, eso me parece injusto de parte de Dios. Entonces, si esto te parece injusto de parte de Dios, es porque aún estás como Israel, subestimando tu pecado. Es porque aún no entiendes la gravedad del pecado. Por eso te parece injusto el juicio de Dios. Es porque aún no entiendes la necesidad de apartarte y purificarte para el Señor. El Señor Jesucristo habló del pecado. Pero Él nunca con libertad. Él nunca acarició el pecado. Él nunca dijo que estaba bien, bueno, lo dejamos pasar. Nunca hizo eso. Él predicó con fuerza. Él predicó con firmeza y dureza la palabra de Dios, el arrepentimiento, el abandonar el pecado. Cuando a Jesucristo le trajeron a aquella mujer adúltera que la iban a apedrear, Jesucristo sí la perdonó, pero Él no le dijo, vete y intenta no pecar más. Le dio un besito y la despidió. No le dijo eso. Jesucristo le dijo, vete, no peques más. No vuelvas a hacerlo. No continúes por ese camino de pecado y de desobediencia. A otros el Señor nos dice, arrepentíos de vuestros pecados. A otros nos dice, huid del pecado. A otros, apartaos, limpiaos, abandonaos el pecado. Ese es el mensaje de Jesucristo en cuanto al pecado. Él no lo acaricia. Él no te dice, está bien, ya está.
Sí te perdona si hay arrepentimiento en tu corazón. Si hay un arrepentimiento genuino, con deseo de no continuar por ese camino. Sí te perdona, porque para eso vino el Señor. El pueblo judío abusó de su abundancia hasta el lujo y el exceso, abandonando y pecando deliberadamente contra el Señor. Y justamente fue castigado con hambre, con sufrimiento y con pobreza espiritual. Cuando los hombres no servimos a Dios en la abundancia, en la prosperidad que el Señor nos da, cuando no le servimos con alegría de corazón en la prosperidad que el Señor nos da, entonces Dios nos hará servir a nuestros enemigos en la escasez. Dios te lo quitará y te lo arrebatará todo. Así que, ¿qué es lo que harás tú? ¿Qué decisión tomarás tú? Para Dios el pecado es igual al excremento. Así que no subestimes o tengas en poco el pecado, o de otra manera recibirás consecuencias severas de parte del Señor. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirme, Señor, estar aquí compartiendo tu palabra. Sé que tengo que corregir ciertas cosas en mi vida. Ayúdame, Padre, a no subestimar el pecado. Ayúdame a verlo como lo que es, sucio, asqueroso ante tus ojos. Ayúdame a entender la necesidad de limpiarme y de santificarme para ti. Oh Señor, tenemos tu gracia, tenemos tu bondad, tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos da la fuerza para vencer el pecado y caminar en una vida santa y limpia para ti. No tenemos excusas, Señor. Te pido que nos ayudes. Por favor, te lo pido. Ayúdanos a aprender de los ejemplos que tenemos. Mi Señor, te pido por tu iglesia, te pido por cada uno de los oyentes esta mañana, que tú estés trabajando en sus corazones, que tomemos decisiones que perduren, Padre. Señor, tú eres el que traes el mensaje y el que hace que penetre en los corazones. No mi palabra, sino tu palabra. Te pido, Señor, que estés trabajando en los corazones de mis hermanos. Por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús, amén. Con los ojos cerrados y la cabeza agacha, solo un minuto para que puedan reflexionar cómo está tu vida, por qué camino estás transitando, cómo te encuentras delante del Señor, cómo ves el pecado. Quizás hasta este momento no lo veías como Dios lo ve. Quizás puedes tomar hoy la decisión de empezar a alejarte y separarte. Arregla tus cuentas con el Señor. Quizás no prosperas, tu vida no cambia, no estás floreciendo, porque tampoco estás en obediencia al Señor. Tómate un tiempo. Órale al Señor. Si es tu Padre, arregla tus cuentas. ¿Aún no tienes a Jesús? Si aún estás por el camino de la condenación, hoy puedes pedirle perdón. Reconoce tu pecado. Reconoce que Cristo tuvo que morir por ti. Él está vivo y puede salvarte, y puede liberarte, puede darte vida eterna, puede darte paz, y puede darte una nueva vida. Solo que habla con él, pídele perdón. Que te perdone, que te salve.
Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre Santo, por todos los que han asistido. Gracias por los que se han conectado, por los que han podido oír tu palabra. Te pido que sigas trabajando en nuestras vidas y que estés guardando de aquellos, Señor, que no han podido venir ni conectarse. Por favor, te pido, Señor, ayúdale, guárdanos. Bendícenos, Señor, a lo largo de esta semana que tenemos por delante, a pensar en ti, a meditar en tu palabra, a amarte, a temerte, a servirte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.